invito ahora a Alex Blanc. Vamos al último bloque del día que tiene que ver con tiene que ver con la creatividad. Y vamos a tener... ¿Perdón? Ah, tenemos un break. Ah, perdón. ¿Se van a ir directo? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos directo. Entonces, Alex es director de la Escuela de Diseño del San Andrés y va a estar hablando sobre algo que creo que es re importante. ¿Cómo diseñar el mundo? ¿Sí? Porque podemos pensar en diseño como cómo dibujo algo, cómo diseño un producto, pero acá la invitación es a pensar mucho mayor. ¿Cómo diseño el mundo? ¿Cómo el diseño y la creatividad de modo general puede ser una herramienta que nos permita transformar el mundo en algo mucho mejor? Y después vamos a tener una charla con Juan José Campanella sobre la creatividad y la creatividad digital. Y con eso una última reflexión y después cerramos y ya se van. Adelante, Alex. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ignacio. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, por esta invitación. Gracias a ustedes por esta nutrida audiencia presente acá. Uno se pone nervioso cuando tiene tanta gente enfrente. Y bueno, Ignacio comentaba que, bueno, no sé si ponerme tan ambicioso como hablar del diseño como una cosa para diseñar el mundo. El mundo se diseña solo, no lo diseña el diseño ni los diseñadores en particular. Sí que el diseño ha pasado por una transformación más o menos importante en esta última generación. No sé si conocerán a un economista bien famoso que se llama John Zaccaro, un hombre que se involucró mucho en el mundo del diseño, exdirector de una revista muy conocida en los años 90 en todo el mundo de Inglaterra, la revista Design, que escribió un libro que se llama In the Bubble y en el que, bueno, habla precisamente del problema vinculado al impacto derivado de nuestro consumo, del hecho de usar tanta cosa y desechar tanta cosa y lo que esto implica en impacto negativo en el mundo. In the bubble, en la burbuja, viniendo a decir, bueno, estamos metidos en una burbuja donde parece que todo lo que pasa a nuestro alrededor no va con nosotros. Y bueno, él bien al principio del libro dice algo así como que, bueno, que la tecnología nos metió en este lío y lo que nos va a sacar de este lío es el diseño. ¿Por qué dice eso? Dice eso porque datos suyos o afirmaciones suyas, el 80% del impacto que van a tener las cosas a futuro se deciden en fase de diseño. Es decir, en ese momento en el que la cosa todavía no está y se está pensando sobre cómo va a ser esa cosa, en ese momento es en el que se pueden tomar decisiones sobre cómo esa cosa va a impactar en el mundo. Y la ecuación, ojalá que sea el máximo impacto positivo, ya no solo en la vida de la gente, sino en la vida en general, y el mínimo impacto negativo en el medio ambiente. Y ojalá también que en los, vamos a llamar, efectos secundarios del consumo, si es que se puede decir así, ¿no? Ya que estamos en un evento de academia exponencial, que tiene este espíritu de empezar con dar un input chico para crear un movimiento que crece exponencialmente, lo que les voy a mostrar, unas reflexiones que voy a hacer sobre el mundo del diseño, tienen que ver, por un lado, con recualificar lo que normalmente se entiende por actividad del diseño, o lo que es el diseño, y por otro lado mostrarles algunos ejemplos de cómo pequeñas ideas se han convertido en movimientos de crecimiento exponencial o que tienen potencial para ello. Cuando, bueno, Ignacio comentaba, estoy dirigiendo la carrera de diseño en la Universidad de San Andrés, una carrera que empieza, que todavía no existe, que empieza la semana que viene, estamos todos bien nerviosos para que todo salga bien. Y bueno, es una carrera que no es de diseño industrial o de diseño gráfico, diseño de interiores o algo parecido. Y cuando comento que estoy desarrollando esta carrera, todo el mundo me pregunta, dicen, ¿diseño de qué? ¿No? Como vinculando el diseño a diseñar cosas,
productos en particular. Nosotros lo que queremos con esta carrera es formar a diseñadores que se preocupen no de las cosas, sino que se preocupen de los escenarios de uso. ¿Qué pasa con la gente usando las cosas en un determinado contexto? Y este determinado contexto, si uno lo va extendiendo, se convierte en el contexto del mundo. Es decir, ¿qué pasa con nosotros en última instancia en el mundo? ¿Y cómo hacemos para intermediar entre nosotros y nuestro entorno artificial, este que usamos para llevar a cabo nuestra vida, de una manera eficiente? Viene la clave de lo que estaban comentando en las charlas anteriores, ¿no? Pero aplicado al uso de los objetos cotidianos. ¿Sí? Bueno, mientras tanto, puedo bailar. ¿Alguien tiene idea de lo que hace un diseñador? ¿No? Crea arte, innova. A ver, más cosas. Crea cosas que no existen. Crea cosas que no existen. Crea experiencias. Ahí va. Ahí tiene. Esto está bueno, ¿ves? Junta cosas. Le da forma final a una idea. Bueno, vamos a empezar por aquí. Muy interesante todo lo que dijeron. Me quedo de momento con esto y con lo de las cosas. Así es como se nos formaron. ¿Sí? Ah, mira, fantástico. Y justo lo que comentabas tú ahora, al final de todo, tiene que ver con una definición de Dieter Rams. Gracias por la presentación. De Dieter Rams, que dice, hay gente, Dieter Rams, el diseñador de Braun, ¿sí? Para los que tenemos unos ciertos años, la línea blanca de Braun, ¿alguien conoce los productos Braun? Alemanes, estos que eran todos blanquitos y todos derechitos, con la marca roja sobre blanco y tal. Y este hombre decía, gracias. Hay gente que piensa que diseño es ponerle labial a un gorila. Como diciendo, bueno, vienen los ingenieros con un engendro y luego viene el diseñador y lo apaña para que la gente pues, mínimamente le guste, ¿no? Entonces tiene que ver también con eso de la belleza, hacer productos bonitos, ¿no? Tú decías crear con arte, ¿no? Entonces era hacer cosas bonitas y además con esto hacerte rico. Entonces ahí tenías Philip Stark y estos personajes, ¿no? Que como me educaban a mí para ser otro Philip Stark más, ¿no? Entonces tenía que ser uno muy cool, tener mucho arte encima, saber cómo lidiar con el mundo de la ingeniería y entonces hacías productos bonitos que la gente compraba y tú a base de royalties te hacías millonario, ¿no? Esta era la gracia del diseño. Bueno, cuando John Zachara dice que el diseño nos va a sacar del lío, está hablando de una acepción bastante más compleja del diseño. Está hablando de no solo de hacer cosas bonitas, sino de pensar en cómo esa cosa va a cumplir con la ecuación mágica de la que les hablaba antes. Y no necesariamente produciendo cosas nuevas todo el tiempo, porque esto de innovar, sí, es hacer algo nuevo, ¿no? Pero ¿cuántas cosas realmente nuevas hay, ¿no? Entonces, esto de la relación entre cosas que comentabas va muy al grano de cómo casi siempre operamos los diseñadores de una forma o de otra, ¿no? A ver. Esto es para la derecha, ¿no? Ahí va. Es que tengo que darle con decisión. En cierta medida, si el diseño cumple con determinados factores de los que hablaremos después, puede hacer que una actividad que en sí misma es relativamente pequeña al lado de lo que es el sistema industrial, que estar sentado en petits comités pensando en cómo van a ser las cosas a futuro, pueden generar impactos de porte exponencial. Esta foto es una foto del año, creo que 68, un año antes de que el ser humano llegue a la Luna, y es un amanecer de la Tierra detrás de la Luna. Es una pequeña foto que la NASA hizo básicamente para constatar que estuvieron ahí, ¿no?
Y sin embargo, tuvo un efecto tremendo sobre la manera en que los seres humanos nos empezamos a aproximar a nuestro hábitat, a este ecos llamado Tierra. Curiosamente, aparecen los primeros movimientos ecologistas justo después de esto. Aparecen estos libros preocupándose por la demografía, preocupándose por el impacto ambiental, preocupándose por qué vamos a hacer en el futuro cuando seamos tal vez demasiados y nuestra exigencia al ecos se convierta en algo tan fuerte que el ecos no lo pueda sustentar, ¿no? Entonces, una cosa es tener la evidencia de que estamos sobre una esfera que se está moviendo en el vacío, dando vueltas alrededor de una estrella, esta luz de la que hablaban antes, ¿no?, que nos va a sacar del lío también, y otra cosa es verlo. Eso del poder de la imagen, fíjense que es algo bien cierto. Y uno de los poderes que tiene el diseño es que como que damos forma a cosas y a experiencias, podemos, ojalá que tener efectos como el de esta fotografía. Uno de nuestros principales valedores en la carrera que estamos desarrollando, Guillermo Trotti, uno de estos argentinos que están haciendo cosas muy importantes en el mundo, está plagado el mundo de argentinos que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Lo hemos visto aquí y está lleno. Bueno, Guillermo Trotti es el diseñador de la estación del Polo Sur, de una estación lunar que la NASA está estudiando, de una estación móvil que está intentando poner en marcha, y diseñó también el ritual de cómo comen los astronautas en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Ahí como que ellos no tienen horario, o sea, el día dura 4 horas, porque la estación va dando vueltas a la Tierra muy rápido, y además ellos no tienen horarios fijos, trabajan las 24 horas. Entonces, un gran tema era, bueno, cómo crear comunidad. Y una de las claves era el comer. Entonces, ya no se trataba solo de tener algún utensilio para poder administrarte comida en ingravidez, que es todo un tema, sobre todo los líquidos, sino además de crear este ritual. Entonces, si bien ellos tienen horarios muy distintos, coinciden a la hora de la comida. Y en lo que coinciden también todos estos astronautas, comentaba Guillermo Trotti hace poco cuando lo invitamos acá en noviembre, decía, no hay nadie más ecologista que un astronauta, ¿no? Porque esto de pasarte 6 meses ahí arriba viendo esa maravilla llamada Tierra, que es una belleza en sí misma, una cosa es verlo en la foto, pero cuando la ves a tamaño real, te conmueve de tal forma que cuando vuelves, te vuelves el más ecologista de todos los ecologistas, el más ambientalista de todos los ambientalistas. Cuando originalmente, sobre todo en la era de los ingenieros, se hablaba del diseño como factor de crecimiento, se pensaba en un crecimiento basado en la cantidad de productos que se fabricaban y que se consumían. Se hablaba antes del Forte, ¿no? ¿De qué iba la cosa? Producir muchísimos autos. Bonitos, feos, daba lo mismo. ¿Por qué el Forte es negro? Porque era la pintura más barata que había en aquel momento, la más fácil de producir, ¿no? Esto continuó en la siguiente generación, este es el Beetle, y bueno, se usó y se sigue usando hoy en día el Beetle, el nuevo Beetle, a veces con caminos un poco inescrutables, porque este auto, no sé si saben, que lo desarrolló el régimen nazi para transportar a 4 soldados y un cañón de 40 milímetros, ¿no? Y sin embargo, tanto el auto en sí como la camioneta terminaron convirtiéndose en símbolo de la forma de vida hippie, ¿no? Entonces, fíjense qué cosas raras que pasan en la vida. Y bueno, esta idea del producir en la época de los productos de diseño, ¿no? Como si hubiera productos normales y productos de diseño. No sé cuál será la diferencia, igual ustedes me la pueden explicar. Esta es la Ptolomeo, la lámpara Ptolomeo. Otra cosa rara, ¿no? Una lámpara con un nombre. Yo tengo una silla en casa que se llama Chloé. Digo, Chloé, ven. No se mueve. Una lámpara más vendida del mundo, ¿no? Estamos hablando siempre de un movimiento lineal. Vender, ¿no?
¿Qué pasa después con el producto cuando se terminó? Hay gente que tiene en mano todos los ingredientes para producir cambios exponenciales. Y el caso de Xerox y su PARC, ese laboratorio, legendario laboratorio que empieza a operar en los 60 y durante los 70 llega a desarrollar el primer computador amigable, antes que Apple, tenían todos los ingredientes para dar el salto que produjo Apple. Y sin embargo, no lo produjeron. Ellos desarrollaron las interfaces gráficas, pantallas táctiles, la idea de... Bueno, ustedes igual ni sabrán lo que era el DOS. ¿Alguien? El famoso DOS, ¿no? El DOS, pantalla negra, letras fosforito, comandos. Para abrir una carpeta, y tú tenías que decirle no sé qué, Enter. Y salía otra línea, Enter. Hasta que al final, pop, en algún punto te salía un documento. Un documento que era letritas verdes sobre un fondo negro, ¿no? Y eso era. Bueno, ellos trascendieron eso y desarrollaron todos los ingredientes, incluso con una pantalla vertical que emulaba la hoja, ¿no? Para desarrollar documentos para la ofimática. Y sin embargo, fue este señor de acá, que este sí que todos lo conocerán, me imagino, el señor Jobs, el que supo agarrar todo esto y darle el glamour, el enganche con el mundo masivo. ¿A partir de qué? Ven la pantallita que dice hello. Una pantalla que te está, un objeto que te está hablando, un computador que te está hablando. Después de tanto DOS y tanto comando y enter, no sé cuántos, de repente te sale una computadora que no solo tiene interfaces gráficas, sino que además te habla. Y es curioso porque, hablando de relacionar, bueno, las interfaces gráficas ya las había desarrollado Xerox y bueno, y el escritorio, hay escritorios de toda la vida. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hizo Apple y lo que hizo Jobs y compañía? Agarraron el concepto del escritorio para poner documentos ahí que se ven en forma de interfaces gráficas. Y encima, cuando abres el computador, te dice hola. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto no es una idea informática, esto es una idea de diseño. Es una idea basada en la visualidad, no basada en unos y ceros, no basada en ingeniería. Y ahí parece que el amigo Zácara algo de razón tendrá con esto del diseño, ¿no? Este es un índice, Design to Improve Life, que empezó siendo Design to Improve People's Lives. Es un premio de diseño que se da en Dinamarca, es el premio de diseño mejor dotado del mundo. Y fíjense estos daneses, qué interesante, porque ven estas dos señoras que están en el centro, las dos rubias, Kige Witt y Vicky Mayer, eran dos mujeres bien jóvenes, completamente desconocidas en el mundo del diseño, y por estas carambolas que tiene la vida, se encontraron un día con que el Ministerio de Industria de Dinamarca y el gobierno de la ciudad de Copenhague les dieron 4 millones de euros para desarrollar un premio de diseño, que tenía que ser lo más, y tenía que resituar a Dinamarca en la escena del diseño internacional. Dinamarca, en la época del diseño moderno, años 50, 60, había tenido un papel muy preponderante que había perdido en la siguiente generación. Entonces querían volver a resituar el diseño danés en las grandes ligas del diseño mundial. 4 millones de euros a dos mujeres sin ninguna relación con el diseño. ¿Sí? Un día me llaman por teléfono, me dicen, mira, John Zácara nos dio tu nombre, queríamos hablar contigo porque estamos con este proyecto y nada, queríamos saber tu opinión sobre él. Así que vinieron a Barcelona, me vinieron a ver, estuvimos hablando, me contaron del proyecto, yo estaba que no me lo podía creer. No sabía si había tomado demasiado vino o yo no tomo.
si ellas habían tomado demasiado vino, si los tipos que le habían dado los 4 millones de euros tomaban demasiado vino, pero el caso es que me pareció tan fascinante todo esto del asunto, tan delirante, que le dije, bueno, si quieren que participe, yo participo, ¿no? Sin saber que era el primero que decía que sí y el primero que estaba envuelto en este lío que fue finalmente Index. Bueno, finalmente terminaron reuniendo a toda una serie de gente muy especial, la verdad, en el mundo del diseño, gente de IDEO, historiadores como John Hesketh, Arnold Wasserman, el más viejo de todos, que luego les contaré, el fundador de Chaos Pilot, Uffe Elbek, el director de proyectos de Arup, a cargo del diseño de la ciudad de Dongtan, en una ciudad satélite de Shanghái, Paolo Antonelli, la curadora de diseño del MoMA, un diseñador que no está aquí en la foto porque quiso desvincularse después del proyecto y no se desvinculó nomás. Y cuando nos sentaron nos dijeron, bueno, tienen 2 años, ¿sí? Hagan lo que quieran, pero esto tiene que ser lo más. Entonces nada, nos pusieron a pensar, de vez en cuando nos reunían, luego nos ponían a trabajar y demás. Y claro, premios de diseño en el mundo hay muchos, el Red Dot, el White Dot, el no sé cuántos dots, premios Sony, hay muchísimos premios, buenísimos premios. Entonces claro, pensamos, ¿qué hacer, no? Hasta que Wasserman, el más viejo de todos, que curiosamente había estado trabajando en el laboratorio de Xerox en los años 60, dijo, ya lo tengo. En lo que estamos fijados es en que el diseño hace cosas y por lo tanto tenemos que premiar cosas. ¿Qué pasa si nos olvidamos de las cosas y lo que premiamos es el impacto de las cosas? Buenísimo. Ahora, claro, ¿cómo haces para medir el impacto de las cosas? Sobre todo cosas que son nuevas y que no sabes qué impacto van a tener, ¿no? Entonces, bueno, salió el amigo Nile Jules y se inventó una herramienta que era una especie de, no sé, eran tres guías como para medir 3 ejes de impacto, ¿no? Que tenían que ver con la urgencia para resolver el problema, la cantidad de gente que podía ser afectada y la minimización del impacto ambiental que podía tener la solución. Buenísimo, ¿no? Entonces ya teníamos la idea, teníamos la herramienta, los demás estábamos que no nos lo podíamos creer de estar metidos en esto y nada, empezamos a recibir proyectos y... antes de esto, claro, importante, era cuáles eran estas categorías de impacto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, que esto allí ya colaboramos todos, el cuerpo, ¿no? El juego y el aprendizaje, el mundo comunitario, el mundo del trabajo y lo que primero planteamos como el mundo doméstico. Pues tirándole dijimos el mundo doméstico, que es el ECOS, es el mundo en general, ¿no? Pues ya teníamos nuestras categorías de impacto, fantástico, estábamos felices y empezamos a premiar. Y uno de los primeros premios que dimos en la categoría cuerpo fue este tubito de aquí que se llama el LiveStraw. No sé si alguien lo ha visto alguna vez, ¿sí? El famoso LiveStraw. Bueno, la prensa nos dio con un caño en la cabeza, ustedes no saben cómo, porque claro, ¿qué atributo formal tiene el LiveStraw? Un tubito de color azul, ¿sí? Segundo, no tiene instrucciones de uso, ni siquiera un simple y triste pictograma. Y encima, ninguna de las personas que intervinieron en el proyecto es diseñador. Ustedes no sé si conocen el producto, sirve para beber agua de la cual no conoces el origen y tienes el 99,99% de probabilidades de salir vivo. El agua, cuando es salada, sabe bastante mal. A mí me hicieron beber agua del puerto de Copenhague. Y cuesta un poquito al principio, claro, uno quiere tomar como si fuera un sorbete, ¿no? Pero es como
Tienes como si fuera una mamadera que tienes que tomar. Y tienes que buscarle el punto, ¿no? Pero claro, pensaba, decía, oye, esto no es diseño. ¿Es diseño o no es diseño? Bueno, ¿qué es lo que premiamos? No tanto el tubito, que ya de por sí es una obra de ingeniería estupenda, sino el modelo de negocio que hay detrás. Un producto que puesto en cualquier lugar del mundo cuesta $2. O sea, ya puesto en el lugar, $2. Y el modelo de negocio era, en el primer mundo, donde se puede, en el mundo más desarrollado, donde se puede pagar por un objeto de estos, lo vendemos a $8 o a $10, ¿sí? Y con esto subvencionamos que este producto llegue al resto del mundo gratis. Buenísimo. Buenísimo, pero no. Westergaard Franzen, la empresa que desarrolló el producto, tuvo un montón de problemas para poner en marcha este modelo de negocio hasta que llegó el Katrina. ¿Se acuerdan del Katrina, famoso Katrina? Bueno, ¿cuánta gente afectada en la ciudad de Nueva Orleans habría dado la vida por tener un Livestro? Bueno, y ahí de repente el proyecto se activó y ahí está dando vueltas y es lo importante, lo impactante, lo famoso que es. El Ocean Cleanup, producto desarrollado por Boyan Slat, un ingeniero naval, tampoco es diseñador, y hablando de relacionar cosas, fíjense, esta línea naranja que se ve ahí es una línea de boyas, de flotadores, vamos, de los cuales cuelga una red, como una red de pesca, de 3 metros de profundidad. O sea que no, en aguas profundas no agarra ningún pez. Tiene 2 barcos de arrastre guiados por GPS y motorizados por energía solar, autónomos, que se van moviendo, van arrastrando esta red y con la red se van llevando todos estos puntitos blancos que es plástico en suspensión. Lo llevan hasta esta boya de altura que vemos acá y por esa pasarela se va subiendo el material hasta dentro de la boya. Cuando la boya está llena, llega un barco, se lleva la boya para reciclar el plástico. Este es el cuento. Ahora Boyan Slat fue nominado uno de los 10 emprendedores del año en el año 16 y ahora está mirando de levantar una inversión muy grande para poder hacer un piloto con, digamos, una versión escalada de lo que estamos viendo aquí, con la finalidad de cada 5 años poder limpiar la mitad del océano, de los océanos del mundo, ¿no? Entonces, fíjense, de 3 elementos que ya existían juntados de la manera adecuada, pensando en la escala adecuada, con unos objetos que prácticamente no tienen impacto ambiental, miren ustedes a dónde se podría llegar. Ahora parece que van a tener conflicto con los pescadores porque están ocupando la mitad de los océanos, entonces tendrán que buscar la otra mitad para ir limpiando mientras tanto, ¿no? Pero este es otro cantar. Este es otro proyecto que me gusta mucho, bueno, de entrada porque Gerard Molinet es un exalumno mío, esto siempre uno lo llena de orgullo, ¿no? Él empezó como diseñador gráfico y un día estaba haciendo unos stickers para una empresa vinculada a temas ambientales, entonces diseñó ese hombrecito que ven allá, ¿no? Bueno, reciclan las cosas, pero ¿por qué no nos reciclamos también nosotros mismos, los seres humanos, tal? ¿Alguien conoce este proyecto? Bueno, esto es la urna BIOS, ¿no? Y esta urna sirve para reciclarse uno. ¿En qué consiste? Tú cuando te mueres te creman, agarran las cenizas, las colocan dentro de la urna, una urna biodegradable, un contenedor biodegradable, y encima le ponen una bala, que es esto que ven allá, con una semilla a gusto del fallecido. Y te plantan. Entonces de ahí surge una planta, puede ser un árbol, un arbusto, lo que uno quiera. Si uno quiere, digamos, sobrevivir en el tiempo, mejor que sea un árbol de estos que duran tiempo, ¿no? Un roble, por ejemplo. Y al cabo de un cierto tiempo, esta planta devuelve a la atmósfera el oxígeno que se usó para tu cremación. Y no solo el oxígeno, sino también la energía, porque las plantas generan energía. Y a partir de allí, delta positivo. Pero fíjense además 2 cosas, ¿no? O sea, imagínense, muere el abuelo. Al abuelo le gustaban los duraznos y quiere dejar su legado en forma de duraznero.
Entonces tú vas, lo plantas en el jardín, te sale el duraznero y nada, llega el verano, hace calor, y dices, bueno, voy a hacer una siesta debajo del abuelo. Entonces, vas, haces tu siesta. Te despiertas con sed porque hace calorcito, me voy a comer un durazno del abuelo. ¿Me cuenta qué interesante la discusión que se produce sobre lo que uno llega a ser al final y lo que significa reciclarse? Fuerte la discusión. Hay gente que cuando comento esto se queda mirando así como, ¿no? Yo me comería un durazno del árbol del abuelo, me lo comería fijo y además con mucho gusto, ¿no? Pero fíjense la otra derivada. Una tumba se convierte en un árbol. Un cementerio se convierte en un bosque. Entonces, de repente hay ciudades de escala que están... ¿Cómo? Ahí va, ¿no? Se imagina un bosque lleno de almas, ¿no? Un bosque encantado, un bosque lleno de almas literalmente, ¿no? Bueno, hay ciudades que están planteándose en la propia estructura de la ciudad, no afuera, sino dentro de la ciudad, aquello que antes el cementerio estaba en el límite, ¿no? Dentro de la ciudad, instalar parques cementerio o cementerios parque. De un pequeño iconito escrito, dibujado en una servilleta, fíjense en qué se terminó. Entonces, estamos hablando siempre de proyectos que son una pequeña idea, a veces hecha con remiendos o juntando cosas que ya existen, y de repente, ¡pa!, ¿no? Las opciones de impacto se disparan. Y este es otro proyecto que me gusta mucho y creo que con esto termino. Siempre hay vida después de la muerte, aunque sea en la memoria de la gente, para el más descreído, si uno quiere, ¿no? Que esto nos lleva a otro tipo de discusión, ¿no? Pero claro que sí. Ahora, en este caso, literalmente, por supuesto. Bueno, este es otro proyecto que me gusta muchísimo, el Höfting, que es un casco para ciclistas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde está el casco? Está en el cuello, claro. Es el cuello. No sé si esto tiene como para... No, no tiene puntero. Ya. Miren, así es. ¿Ya? O sea, se abre. ¿Para qué se diseñó? No para mí. Se diseñó para la gente que quiere ir en bici a trabajar sin despeinarse. Y van a decir, qué tontería, ¿no? Pues tú sabes la cantidad de gente que no toma la bici para no ponerse el casco porque se despeina. Pues hay un montón. Tú con este casco homologado, por cierto, te pones el collarín, que de paso te sirve por si tienes un accidente no hacerte daño en el cuello. Y para lo que está pensado, no es para vender muchos cascos. Hombre, también para vender muchos cascos, pero está pensado para escalar el uso de la bicicleta. Y este es el objetivo declarado de este proyecto. Interesante, ¿no? Cómo se enclava una cosa con la otra y cómo de un pequeño objeto con tecnología ya existente, por cierto, el airbag existe, es un airbag, ¿no? De repente se está planteando algo que tiene un horizonte muchísimo más lejano. Entonces, fíjense que pequeñas ideas pueden tener potenciales impactos enormes. Este señor, Bill Buxton, una especie de alter ego más simpático de Steve Jobs, en Microsoft, dice, y ha dicho toda la vida, la próxima gran cosa no es una cosa, es una relación entre cosas. Y esto tiene mucho que ver con cómo los diseñadores operamos y la importancia del comentario que hicieron antes. Y este otro señor de acá dice otra cosa, dice como que el diseño se expresa visualmente, mucha gente piensa que la cosa va de hacer formitas, ¿no? Pero si sacamos las formitas del medio, ¿qué es lo que queda? Que estos objetos que hacemos afectan las capacidades humanas. Y termina diciendo que tenemos tal capacidad de afectar las capacidades humanas que la discusión sobre qué hacemos con este poder se hace extremadamente urgente.
Y quería cerrar con esta diapositiva. Nosotros ahora para la carrera estamos desarrollando unos laboratorios que le llaman el makerspace, ¿no? El lugar donde se hacen cosas. Yo prefiero hablar de otro concepto que tal vez les sea familiar, que es el de la bottega, ¿no? La bottega era el taller del artista renacentista. Esos que trabajaban con la ars, ¿no? La ars antigua. La ars antigua no era hacer cuadros bonitos. El artefacto es una cosa hecha con arte. De esas artes estoy hablando. Y bueno, aquí tienen una bottega de estas, donde tienen, fíjense, un tratado de filosofía, tienen dibujos y algún que otro cuadro, tienen un prototipo de algo volador y lo más importante, a un TOC que a las 4 de la mañana está pensando compulsivamente algo distinto. ¿Y qué es la ars? La ars no es innovación, sin más. No es tampoco hacer cosas bonitas, sin más. Es las dos cosas, pero hechas con gracia. Esa gracia, ese toque que hace que no solo tengamos algo nuevo, no solo tengamos algo bonito, sino tengamos algo mejor. Esa cosa agraciada, como la gente agraciada, que son agraciados y reparten gracia, ¿no? Entonces, con esta idea les quería dejar, porque creo que en la medida en que le podamos aportar esa gracia, esa ars a lo que hagamos, seguro que tendremos algún tipo de impacto positivo. Si además tenemos un mínimo de inteligencia como para trabajar y de visión como para trabajar como las personas los proyectistas de los proyectos que hemos visto antes, pues probablemente generemos estos impactos exponenciales que nos cambien el mundo a partir de pequeñas cosas que al final, me voy a decirlo bien cursi, ¿sí? Que surgen del amor, ¿sí? Del amor por el otro y del amor por el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. No, dale, para vos. O sea, Ah. hay que... No me preguntas, ya tenemos a Juan José Campanella ahí, pero también con Juan José muy generoso y paciente, nos dio unos minutos para hacer un par de preguntas. ¿Quieres saber? Uy, pido perdón porque me pasé de tiempo, ¿eh? Mucho gusto, mi nombre es Diego Aguirre. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál tú crees que sería el mayor aprendizaje que tú tuviste haciendo esa campaña sobre premios de diseño? Bueno, el mayor aprendizaje fue eso, que lo importante no es la cosa, lo importante es el impacto de la cosa. O sea, al final, como a mí me enseñaron a diseñar, era que, la finalidad de lo que estaba haciendo era hacer cosas. Lo que me enseñó la experiencia con Index es que lo importante es el impacto que se tiene con todo esto, ¿no? Y en esa ecuación, el impacto mayor y más positivo sobre la calidad de vida de las personas y de la vida en general, y el mínimo impacto en el medio ambiente. Muchas gracias. Por favor. ¿La estética en todo tu concepto de diseño pasa a otro plano o en tu concepto de diseño la estética sigue teniendo importancia? Depende de lo que entiendas por estética. Si por estética entiendes bonito o feo, te diría que en esta discusión tiene bastante poca importancia eso. Si lo entiendes desde la perspectiva más vinculada a la filosofía, donde la estética es la cara visible de la ética, te diría que es el tema central. En cierta medida, esa forma de la cosa es la que surge de una determinada actitud. Muchas gracias.